Aviso: la información contenida en esta entrevista no debe ser reemplazada por una visita o consulta con un médico. La información proporcionada aquí no es una instrucción médica, sino que pretende servir como un medio para impartir conocimiento. Por lo tanto, la información presentada aquí debe ser discutida con su médico o terapeuta. Hola, bienvenidos a todos. Gracias que estáis aquí para escucharnos hoy. Yo me llamo Julia Fatlala y soy la promotora del Congreso Online. Hoy tengo el honor de entrevistar a Carolina Romero González. Ella es la directora de terapias mente-cuerpo de Gran Canarias. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Julia. Gracias. Gracias por invitarme al congreso. Gracias que Es estamos un hoy. honor. Gracias a ti. Pues sí, antes que nos explicas tu camino hacia la medicina integrativa, cuéntanos cómo tu mejor amiga te describiría con 2 o 3 frases. Bueno, pues hago psiconeuroendocrino-inmunología Ujú, y trabajo con personas que atraviesan procesos de enfermedad, ya sea de cáncer, de enfermedades raras, autoinmunes, ujú, y hacemos todo lo que tiene que ver con el impacto de la mente en el cuerpo y del cuerpo en la mente. Y utilizamos técnicas, pues, por ejemplo, de meditación, de respuesta de relajación, de arte terapia, de yoga, de musicoterapia. Trabajamos ujú, con la mente y el cuerpo. ujú, ujú. ¿Y cómo te presentarías a ti misma? ¿O cómo te presentaría una amiga? ¿Cómo eres? Un poco como tu forma de ser. Bueno, pues, la verdad es que soy bastante, involucrada en el trabajo, digamos que me hace muy feliz el trabajo que hago. Ujú, Y me encanta la playa, me encanta disfrutar de las cosas de la naturaleza, de estar con amigos, ujú. y bueno, y bailar, cantar, Ujú, pintar, todo eso. ujú. Ah, genial, gracias. Pues sí, todas estas cosas que nos hacen feliz, ¿no? De Sí, nuestro tiempo. Muy bien, sí, pues sí. sí. Ujú. Y cuéntanos un poco tu camino hacia la medicina integrativa. ¿Cómo empezaste? Bueno, yo desde chica, desde pequeñita, ya me interesaba todo el tema que tiene que ver con la relación entre la mente, el cuerpo y el impacto en la salud. Entonces, desde muy joven empecé a leer libros, a investigar, ya escribía cositas sobre la vida y Ujú, bueno, pero a los 33 años acompañé a un paciente que estuve con él casi 8 meses, hasta con una metástasis de pulmón, hasta que falleció. Y entonces a partir de ahí ya dejé todo lo que estaba haciendo para dedicarme de lleno a lo que hago hoy en día. ujú, Y bueno, aquello para esa persona era como agua de mayo, porque sí, hacía todo lo que la medicina convencional proponía, pero aparte también la persona puede aprender a desarrollar esa bioquímica interna y a trabajar con estados de meditación que impactan a la salud. ujú, Entonces, bueno, era muy gratificante tanto para él como para mí. ujú, ujú. Pues sí. Era como el primer conocimiento también que hay más allá, ¿no? Que no tenemos solo la medicina convencional, tenemos también la medicina integrativa, hay más posibilidades, ¿no? Claro, y además que poquito a poco ya esa medicina integrativa ya se va a convertir en medicina convencional, porque los hechos científicos están ahí y no los podemos evitar, Ujú, ¿no? Pues, por ejemplo, todo lo de la visualización con las neuronas espejo, toda la actividad motora neuronal que activa, eso ya es indudable, es un hecho. Lo que cuesta meterlo poquito a poco en la sanidad pública y ujú, bueno, hay muchas personas que todavía no tienen ese acceso a la información científica y entonces no lo saben, ujú. pero las pruebas son contundentes. Ujú, ujú. Sí, luego hablamos un poco más de este tema. Poco a poco lo Mm, vamos introduciendo en la medicina convencional, pues sí. sí. Y cuéntanos, ¿cuáles son las técnicas mente-cuerpo y qué es su impacto en la salud? Sí, pues hay varias clasificaciones. Para la comunidad científica es muy importante
describir bien cuáles son los métodos, porque los correlatos neuronales implicados en dichas técnicas son distintos. Pero lo que sí es cierto, por ejemplo, la Cochrane engloba a la medicina mente-cuerpo como la meditación, pero claro, la meditación es una palabra muy amplia y hay muchos tipos de meditación. El yoga, igual que el yoga, es una palabra muy amplia, hay muchos tipos de yoga. La Ujú, musicoterapia, el arte terapia, la acupuntura, técnicas energéticas como de Qigong, Tai Chi, bueno, entonces meditación, yoga, arte terapia, musicoterapia, terapia cognitiva basada en mindfulness, respuesta de relajación, bueno, toda ujú, esa parte de técnicas mente-cuerpo. Son técnicas que utilizan el cerebro, los pensamientos y el cuerpo para trabajar conjuntamente. O sea que el impacto que tiene es totalmente la mente, tiene un impacto en el cuerpo y el cuerpo en la mente. El ejemplo más simple es, por ejemplo, cuando de pequeña te caíste de un árbol y pasas al lado de un árbol y ¡ah! Sientes un susto y, y no has pensado que te vas a caer, pero el cuerpo tiene memoria. ujú, Entonces la comunicación entre el cuerpo y la mente es bidireccional y es constante. Siempre el cerebro está pendiente de lo que le ocurre al cuerpo para tomar decisiones en el cerebro y al revés también. Igual que si piensas en un limón, pues se te hace la boca agua, o sea, está ujú, totalmente conectado. ujú, ujú. Pues sí, eso ya estamos hablando un poco de la neurociencia también, ¿no? Porque, Sí. cuéntanos, explícanos un poco más profundo cómo funciona, cómo funcionan las terapias cuerpo-mente. Ujú, Pues eso, con el uso del cerebro para impactar al cuerpo, hoy en día la neurociencia está invirtiendo muchísimo en investigaciones acerca de lo que ocurre en el cerebro y cómo podemos utilizar el cerebro para cambiar la bioquímica del cuerpo. Y digamos que el cerebro, para entenderlo bien, es fruto de un resultado evolutivo desde los primates hasta nosotros. Entonces siempre se habla de que tenemos tres cerebros en uno: el cerebro reptiliano, el cerebro mamífero, que ahí es donde está el sistema límbico, con el hipocampo, con la memoria emocional, con la amígdala, y la corteza prefrontal o el neocorte, que es lo que tiene que ver con la parte más evolutiva, que es la toma de decisiones, la planificación, la creatividad. Entonces, cuando la persona está en un estado emocional de miedo, de preocupación, de ansiedad, todo lo que es el sistema límbico, la amígdala y la memoria, se ven impactadas, ujú, sobreestimuladas, y lo que ocurre es que hay reducción en la corteza prefrontal, lo que es la toma de decisiones, la planificación. Entonces, claro, no es de extrañar una persona que sufre de estrés o que tiene una depresión crónica o apatía, o que le cueste tomar decisiones y planificar, porque es que tiene afectada, o sea, todos los niveles de cortisol en el cuerpo se sintetizan con los glucocorticoides que están en el cerebro y están ubicadas en dos áreas claves del cerebro. Están en más zonas, pero hay dos áreas que tienen que ver con la corteza prefrontal y con la memoria. ujú, Entonces, claro, en los estados de estrés, que todos vivimos estados de estrés, porque digamos que son acontecimientos vitales simples y cotidianos como la muerte de un familiar, una enfermedad, un divorcio, cualquier cambio vital produce un estrés, ujú, más todo lo que tiene que ver con el perfil emocional de la persona para adaptarse a los cambios y todo eso. ujú, Entonces, digamos que hay funciones cerebrales que se ven afectadas por ese impacto en la vida, y una de ellas es la atención. Por eso está tan de moda el tema de el entrenamiento en la atención sostenida, porque esa función tiene que ver con otras funciones cerebrales, con el circuito de recompensa, con la percepción del yo. Mucho sufrimiento es por me, mí, conmigo, o sea, porque yo, porque mi vida, porque mi dolor, porque mi historia. Y eso tiene que ver también con un área del cerebro que se activa cuando estamos en sufrimiento. Entonces, las prácticas mente-cuerpo lo que hacen es trabajar la atención para desarrollar la conciencia mente-cuerpo. Y en esa conciencia mente-cuerpo se activan otras zonas del cerebro, como el circuito de recompensa con el núcleo de Accumbens,
se trabaja, o sea, básicamente hay 4 correlatos implicados en la atención plena. Uno es la autoconciencia, que es muy importante porque imagínate, si yo estoy aquí sentada y siento frío, entonces me puedo levantar y abrir, cerrar la ventana y ponerme una chaqueta. Pero si no siento nada, después digo, uff, tengo una gripe y no sé por qué fue, porque no tengo autoconciencia. O también otro correlato implicado es el de la atención plena, que ya decíamos que tiene que ver con otras funciones más complicadas. Otro sería el de la empatía y la compasión. Dejamos ya de tanto me, mí conmigo, ya Ujú, estoy más en comunidad con el entorno. Y el otro, pues eso, la atención, la reducción del estrés. Entonces es muy importante aprender a generar ese espacio entre yo y lo que me ocurre, o sea, cómo yo me relaciono con mi dolor, cómo yo me relaciono con mi enfermedad, porque ese espacio es el espacio terapéutico. ujú, ujú, gracias. Ujú. Ahora mismo estaba pensando en la plasticidad de nuestro cerebro, ¿no? Que también significa que es posible cambiar. Mucha gente piensa, yo no puedo cambiar, ya todo es así, eso es imposible, pero no, es posible y nuestro cerebro es un genio que tiene plasticidad, Sí, que puede cambiar. hasta que nos morimos, imagínate. O sea, ante la vida hay dos cosas, o yo me adapto a la situación o hago que la situación se adapte a mi perfil emocional. Claro, muchas veces yo no puedo adaptar la situación del exterior a mí. Cuando tengo un hijo pues, enfermo o cuando sucede un acontecimiento importante en la familia, hay cosas que yo no puedo cambiar del exterior. Entonces no me queda más remedio que adaptar mi sistema al contexto. Y para adaptar mi sistema al contexto, tengo que realizar cambios y esos cambios, digamos que se fortalecen con la repetición, porque lo que genera la sinapsis, o sea, el cableado interior, es la mielina y la mielina se consigue con repetición. Por eso, cuando queremos hacer cambios, tenemos que repetirlo sistemáticamente. O sea, se puede tener una actitud más positiva ante la vida, se pueden hacer cambios, pero tengo que repetirlo constantemente, porque la mente ya tiene una tendencia hecha en base a toda nuestra memoria y experiencia de vida. Entonces, desarrollar esa conciencia para darme cuenta y cambiar. Ujú, ujú, sí, gracias. Pues sí. Sí. Ujú. Y sí, sí. ¿Cuál es para ti la causa más frecuente por qué nos enfermamos? Mira, la verdad es que es multifactorial. Realmente son muchos factores los que intervienen en la enfermedad. Muchas veces la enfermedad trae un tesoro, o sea, realmente es un cambio de percepción de la vida y nos hace desarrollarnos como personas y dar un salto evolutivo. Nos ayudan a crecer. Pero digamos que normalmente, desde mi experiencia, siempre viene dado por una incoherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Siempre hay algo que la persona está haciendo que no quiere hacer o hay algo que no hace que quiere hacer, que tiene pendiente. Entonces, normalmente cuando haces esa pregunta de qué estás haciendo que no quieres o qué te falta por hacer, pues normalmente ahí sale, ¿no? Y hay veces que ya te digo que se puede cambiar y otras veces que no. Ujú, Entonces tenemos que buscar, lo bueno de las prácticas mente-cuerpo es que ayuda a la homeostasis, a la autorregulación del cuerpo. Y eso es muy importante para adaptarnos al contexto. Y otra cosa que sucede es que hay trascendencia, o sea, que se solucionan aspectos traumáticos del pasado que una muchas veces ni sabía que lo tenían, porque como entras en otras ondas cerebrales y en otras frecuencias, pues el cerebro digamos que purifica y hace un trabajo de sanación y limpieza y como estás en esa frecuencia, se liberan de forma natural. Entonces te das cuenta y puedes cambiar. Pero digamos que la enfermedad es multifactorial. Es muy importante responsabilizarse, pero no culpabilizarse, aprender a mirar
con una mirada más positiva, con una actitud más de resiliencia. Y es muy importante encontrarle el significado. ¿Qué sentido tiene para mí el atravesar por esa experiencia? Y no siempre lo encuentras, ¿no? Porque al final, una madre, por ejemplo, que pierde a un hijo, el sentido que puede encontrarle a esa experiencia cuesta, pero eso pasa por la fe y la confianza. Y la fe y la confianza no se piensa, se siente. Entonces, ¿cómo yo puedo sentir que lo que me está pasando es lo mejor que me puede pasar? Ujú, ujú. Sí, Y no cuesta. es fácil. Ujú, sí, cuesta. Justo con situaciones muy fuertes, ¿no? Eso, la verdad que es algo que cuesta mucho. Ujú. Mm. ¿Y en qué enfermedades están indicadas las terapias cuerpo-mente? Hay ciertas enfermedades que son más común para las terapias, Sí, ¿no? tienen evidencia científica tipo A1, que es la máxima en la escala para el cáncer, para la ansiedad, para la depresión, para el estrés postraumático. Digamos que como generan una actitud más positiva y aumenta la autoconciencia, es decir, el darme cuenta, están indicadas realmente para casi todas, porque además la base de casi todas las enfermedades vienen dadas por un estrés crónico o por un estado depresivo o por un estado de ansiedad. Digamos que es que no podemos separar la mente del cuerpo. Entonces, normalmente la enfermedad viene de ahí. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Y ahora podemos hablar un poco del tema de en la medicina convencional, en los hospitales. Vosotros en Gran Canarias ya estáis trabajando en el hospital con las terapias mente-cuerpo, pero no es algo común en España o en Sudamérica. Cuéntanos un poco de este tema. ¿Cómo integrar las Sí, terapias en el hospital? el tema es la valoración que le dan a las terapias. Entonces, poquito a poco, digamos que ya se están llevando a las universidades y ya están formando parte del currículo escolar de psicólogos, de terapeutas ocupacionales, de trabajadores sociales. Entonces, poquito a poco ya se irá integrando más dentro de las carreras universitarias y será pues una herramienta más para los profesionales de la salud y los profesionales de la educación. Lo que hoy en día realmente no hay tiempo, digamos que en el servicio sanitario es todo rápido, un número más, eres una estadística más, y el dedicarle tiempo a una persona y prepararle un plan de intervención y estar trabajando otros aspectos que requieren de un proceso sistemático para ver los resultados, claro, no es del todo ya beneficioso, ¿no? Digamos que para ver los beneficios de la intervención tiene que pasar un periodo. Ujú, Y bueno, hoy en día ya están en los hospitales, ya están metiendo yoga, ya están los psicólogos ya en sus consultas ya están interviniendo con la terapia cognitiva basada en mindfulness, ya están entrenándose en la respuesta de relajación. Digamos que ya la intervención es cognitiva, emocional y conductual. Y entonces ya trabajamos todos los aspectos del ser humano, que es el pensar, el sentir y la voluntad. ujú, Entonces ahí estamos. Yo ujú, creo que sí, que en 10 años ya, por mucha guerra que haya hoy en día con la pseudoterapia y ujú, todo lo que suena alto, es que no podemos tapar la ciencia con una mano, o sea, es que no podemos. ujú, Ya brota de los laboratorios toda la información científica. Los grandes neurocientíficos incorporan este tipo de dinámicas en su vida cotidiana porque saben los beneficios y cómo impactan en el cerebro. O sea, es que lo priorizan en su vida. Entonces ya no queda duda de que tenemos que realmente hacer algo con nuestra con nuestra funcionalidad cerebral, porque somos víctimas de nuestro cableado interno. O sea, todo lo que hacemos, pensamos y sentimos viene determinada por esas redes neuronales que gracias a esa eficacia del cerebro se crean automatismos, pero esos automatismos al final son los que nos condenan, porque no nos damos cuenta y reaccionamos así rápido, ¿no? Que también son de gran ayuda.
pero sí, digamos que lo que tú decías, la neuroplasticidad, la epigenética, cómo el entorno psicobiosocial hace que se desarrolle o no un gen, bueno, todo eso ya es que tenemos que hacer algo con nuestro contexto y con Ujú. nuestra adaptación al contexto. Sí, sí, pues sí, Mm. gracias, sí. Yo también, eso es un mensaje muy positivo y muy bonito, porque yo también creo que ya en el futuro la medicina integrativa se va a integrar más y más en la medicina convencional. Estamos en un buen Sí, camino realmente. le damos cursos de mindfulness a los médicos de atención primaria. Yo también trabajo en la escuela de pacientes, dando información acerca de lo que pueden hacer como prevención y como intervención y post-enfermedad, porque digamos que los efectos secundarios de la quimio para los supervivientes del cáncer a la larga generan un montón de disfunciones cerebrales. Cognitivamente la memoria se ve afectada, un montón de presión, problemas con extremidades en el cuerpo. Digamos que no es fácil. eh, Hay que dedicarle tiempo a nuestra salud. O Ujú, sea, y realmente generar hábitos saludables para romper esos circuitos viciosos que nos llevan a la enfermedad. ujú, gracias, pues sí. Y cuéntanos un poco cómo trabajas en el hospital, cómo es, cómo se integra vuestro trabajo. Pues los pacientes acuden a la consulta de medicina integrativa, pues buscan pues soluciones distintas a la medicina convencional, siguen con los tratamientos convencionales, que muchos tienen muy buenos resultados, pero quieren buscar algo más porque en el fondo saben que pueden hacer algo con su enfermedad. De hecho, hay muchos estudios que concluyen diciendo que las personas que sienten que tienen el locus de control interno, o sea, que creen que pueden hacer algo con lo que tienen, salen más resilientes de la enfermedad que los que le ponen todo el poder fuera a la quimio o a la cirugía, lo que diga el médico. Entonces, digamos que solamente esa acción de querer buscar hacer algo con lo que tengo por mí mismo o por mí misma genera ya estados de bioquímica positivos que impactan y disminuyen la inflamación, por ejemplo, en el cáncer. Entonces, bueno, la persona llega a la consulta, se hace un trabajo psicoeducativo, es decir, se le informa de toda la evidencia científica que hoy en día hay acerca de cómo mejorar la salud y cómo prevenir y cómo intervenir con su mente-cuerpo. Y luego hacemos un programa personalizado en base a su anamnesis, o sea, en base a sus características, a su perfil emocional y a su contexto real de vida. La familia es muy importante. La implicación de la familia ayuda muchísimo a que la persona se desestrese, porque digamos que la familia, eh, o sea, cuando un miembro de la familia tiene una enfermedad como un cáncer, esto afecta a toda la familia y ayuda realmente, supone un cambio para toda la familia. Entonces la persona tiene que cambiar la alimentación, tiene que cambiar un montón de cosas de su ritmo, de su vida cotidiana, tiene que arreglar pues bajas laborales, tiene que ponerse con testamentos, tomar decisiones importantes. Y claro, cuando la persona no está sola y siente que tiene un apoyo, pues se lleva muchísimo mejor. Lo que ocurre que a veces la familia forma parte del problema y no de la solución, pero no importa, luego al final la familia está ahí y cuando la persona se da cuenta de que tiene un apoyo, pues la verdad que hemos visto casos maravillosos de implicación familiar y Ujú, es muy bonito saber que no estás solo. ujú, ujú. Y sí, cuenta, sí. Entonces se le hace un programa de 8 semanas en donde la persona acude un día a la consulta, se le enseña todo un tipo de dinámicas que tiene que practicar todos los días, porque te acuerdas que hablábamos que la mielina para esos circuitos cerebrales se genera con la repetición. Entonces, ha de priorizarlo en su vida y tiene que buscar un espacio de a lo mejor media hora, una hora, lo que cada uno pueda, para escritura creativa,
digamos que al escribir trabajamos con áreas, el área de Broca, de Wernicke, que también activa circuitos neuronales, la persona tiene que resignificar su experiencia. Entonces la memoria funciona como un documento de Word, o sea, la memoria no son paquetitos que yo voy metiendo en un cajón y cierro, sino que cada vez que yo la evoco, la puedo cambiar. Entonces yo como un documento de Word, lo último que escribo es lo último que se graba. Entonces la persona, trabajamos con 5 preguntas así básicas, ¿no? Como qué sucedió un año previo a la enfermedad, cómo describes tú la enfermedad, para qué necesitas la enfermedad. Bueno, varias preguntas que la persona la desarrolla mediante la escritura creativa. Entonces todos los días tiene 3 minutitos de escritura creativa en donde la persona puede soltar y expresar y sacar todo lo que quiera. Y después trabajamos con la creatividad, con la arte terapia, porque a veces digamos que hay aspectos cognitivos que no sabemos expresar verbalmente y simplemente con un gesto o con un color la persona puede expresar. Y no solamente expresar, sino impactar al sistema, porque digamos que pintamos el cáncer, por ejemplo, ¿no? Con acuarelas. Yo hice arteterapia antroposófica, entonces hay muchas propuestas arteterapéuticas para las diferentes patologías. Entonces trabajamos con las acuarelas porque son, son sueltas, los sueltos, como que me dejo fluir, y con pasteles que son muy claros. Y entonces, bueno, pues contacto con el color, con la creatividad, o sea, sale el inconsciente, que es lo que realmente queremos, porque los procesos conscientes están basados en el inconsciente. Entonces, yo, por ejemplo, pongo las llaves en el mismo sitio, conduzco siempre igual, para no olvidarme, todo se basa en el inconsciente. Entonces, tenemos que acceder al inconsciente para poder verlo y poder trabajar con ello. El miedo es muy importante, el traer el miedo, el sentarte enfrente del miedo, aprender a relacionarte con él, ponerle un nombre, ponerle un color, describirlo. Es como cuando estás en una cueva y está todo oscuro y se oye un ruido y tienes miedo, ya tú piensas lo peor. Pero cuando tú le prestas atención, que es como el foco, cuando tú iluminas y ves que eso es una cuerda y no es un monstruo, pues entonces tienes más poder. Entonces, de eso se trata, de coger el foco y de iluminar a esa voz que está con miedo, con temor, y así poquito a poco vamos afrontando pues todas esas voces que nos dan miedo y que no nos ayudan y que nos debilitan en los momentos de afrontamiento para una enfermedad. Pero lo más importante es que la persona se llena de positivismo. El otro día vino una consulta en taxi y se fue caminando. Sí, porque me mandó un mensaje y dice, fui caminando a casa por los ejercicios de respiración, la sonrisa interior, el entender que podemos hacer algo con lo que tenemos es muy importante, porque si no es como que eres una víctima y bueno, a ver qué me hacen ahora, a ver qué tratamiento me dan. Claro, Entonces, sí. Tenemos que ser los creadores de nuestra vida, no las víctimas. claro, pero Ujú, y además saber que puedes, que tengas la información para ujú, realmente saber que sí se puede. ujú. Sí, eso falta mucho a muchos pacientes, ¿no? Muchas veces se sienten Claro. muy perdidos, ¿no? Se sientan como perdidos y no saben por dónde empezar y vosotros dais una muy buena herramienta para Mm, encontrar con nosotros mismos y sentir esta fe, ¿no? Porque muchas veces le sí, falta esta fe. Ujú, sí, exacto. Es que es muy importante la fe, la confianza de que lo que te está pasando es bueno, que es lo mejor que te puede estar pasando porque vas a cambiar. ujú, Pero claro, en ese cambio trabajamos también los duelos, los adioses en tu vida. ¿Cuántas veces has dicho adiós en tu vida y te has quedado muy en paz y has sido muy feliz para ti? Y ver cuáles son los adioses que están trabados ahí. Puede ser adiós al trabajo, adiós a una pareja, adiós a una madre, adiós a un padre. Y trabajando los duelos, trabajando los adioses en tu vida, también le vas a poder decir adiós al cáncer o a la enfermedad.
pero para eso primero tenemos que aceptar, ¿no? Aceptar que nos cuesta decir adiós, que nos cuesta cambiar y que nos cuesta dejar atrás aspectos que realmente nos llevan a donde estamos. Ujú. Mm, Y también nuestro entorno, como dijiste antes, es muy importante, ¿no? Para mm, apoyarnos, porque también muy importante. puede pasar que el entorno, todos están tristes, están llorando, están, ¿no? Están negativo. Sí, También hay que trabajar a lo mejor también con la familia, ¿no? También trabajar. sí, 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 fundamental. Yo siempre incorporo a la familia, los que quieran, claro, Ujú, porque hay personas que prefieren estar solas, pero es muy importante que incorporen a la familia, porque la familia es el sostén de la persona, es la red, es el apoyo. Ahí es donde llega todos los días a casa, es donde tiene a su pareja o a sus hijos, y la comunicación es muy importante, porque la muerte es tabú. Entonces, cuando aparece la palabra cáncer, la muerte acecha, aunque seamos muy positivas y no las queremos ni nombrar, hasta que no la afrontemos y digamos, bueno, ¿y qué pasa? Venga, y si me muero hoy en día, o sea, si me muero mañana, ¿qué hago hoy? ¿Cómo ujú, quiero vivir hoy? Porque hoy estoy vivo. Entonces, ahí empezamos y poquito a poco. El comunicar la enfermedad no es fácil, es muy importante y no es nada fácil. Personas que dicen, bueno, yo tengo cáncer, me pongo una peluca y yo no le digo nada a mi madre, porque mi madre ya tiene 80 años y no le voy a dar un disgusto. Tienes que respetar la decisión. Pero, ¿y si tu madre lo supiera y cambiase su actitud contigo y se convirtiese en tu mejor amiga y te ayudase en este momento y fuéramos capaces de agachar la cabeza, ser humildes y decir, bueno, pues sí, me tocó, ¿qué? Y si fueras madre no te gustaría saberlo, ¿no? O sea, hacemos muchísimas cosas para no crear sufrimiento a los demás y realmente en esos momentos lo que hay que trabajar es la honestidad y la valentía y ser uno mismo. Pero ujú. bueno, no es fácil. Sí, Hay un sí. montón de factores que Ujú, influyen. sí. Y el gran miedo también a la muerte, ¿no? Muchos pacientes Sí, también tienen miedo de la muerte. ¿Cómo trabaja eso? sí. Pues el miedo a la muerte lo sacamos porque realmente es uno de los monstruos principales que aparecen en el proceso de enfermedad, de oncología. Entonces se trabaja pues con lo que te dije antes, los adioses, las veces en las que has dicho adiós en tu vida y te has sentido muy en paz. Y es el miedo a la muerte, o sea, tenemos miedo al dolor, miedo al sufrimiento, miedo a la muerte. No es en sí la muerte, es el miedo a la muerte. Entonces, el miedo a la muerte también es el miedo a la vida, es el miedo a decir, sí, estoy vivo, estoy aquí y voy a desarrollar todo ese coraje, toda esa valentía para poder disfrutar del día de hoy lo mejor que pueda. Y ese, poquito a poco, quitándole el miedo a la vida, también le quitamos el miedo a la muerte. Ujú, Es muy importante trabajar la ley de la rendición. O sea, la ley de la rendición no es tirar la toalla, ni aceptar de forma pasiva, es saber que hay una fuerza superior a nosotros que muchas veces no entendemos qué es lo que nos está pasando, pero tenemos que aprender a confiar a que lo que nos está pasando es bueno y es positivo y va a sacar todo nuestro potencial, nos va a desarrollar como mejores seres humanos y tenemos que tener esa confianza y esa actitud positiva. ujú. Pues sí, se puede decir que un cáncer, por ejemplo, es como dice la doctora Laura Nassi, ¿no? Un wake-up call, ¿no? Es como una Ujú. despierta de vivir a lo mejor el momento presente y vivir, no funcionar, ¿no? No funcionar en la vida y hacer lo que tu entorno quiere, mejor hacer lo que tú quieres vivir y... Claro, es la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces, ¿no? Y honestidad, porque muchas veces nos cuesta, porque nos cuesta ser honestos con nosotros mismos. Y no es fácil ser honesto con uno mismo, porque eso pasa por recuperar a tu niña interior, Ujú, por aceptarte y amarte tal y como eres y decir, venga, pues así soy yo. Y muchos pacientes relatan el beneficio que les ha traído el atravesar por la enfermedad, de cómo han cambiado, sus vidas han dado un giro de 360 grados. O sea, ya empiezan a ubicar a todas las personas en su sitio,
empiezan a hacer lo que tú dices, lo que realmente les hace feliz, lo que les satisface, y bueno, son unos cambios abismales. De Ujú, verdad que las personas, todas, casi todas, realizan cambios muy importantes y ujú. que les traen mucha felicidad. Qué bonito. Pues sí. Mm. Una pregunta de la creatividad. Por ejemplo, en mis hijos, a mí me encanta cuando son creativos, ¿no? Cuando empiezan a pintar y hacen sus cosas creativas y siempre intento apoyar que crezca su creatividad, ¿no? Es Sí, parecido, en los pacientes también trabajas mucho la creatividad. ¿Por qué? sí, ¿Por qué es tan importante? porque la creatividad tiene que ver con el lóbulo prefrontal y con la toma de decisiones, con la planificación y con el proceso creativo. Entonces, digamos que todo lo que estimulemos el lóbulo prefrontal reduce la amígdala, que es donde está el miedo, la preocupación, los pensamientos negativos, las emociones negativas y todo lo que tiene que ver con el lóbulo prefrontal, sobre todo la zona izquierda que tiene que ver con las emociones positivas, pues tiene que ver con la creatividad. Hoy en día se sabe, porque antes la creatividad, digamos que para ser estudiada era algo muy subjetivo, pero hoy en día como hay tantas herramientas de tecnología, se puede ver lo que ocurre en el cerebro cuando la persona está en las etapas del proceso creativo. Y lo que ocurre es que se activa casi todo el cerebro y sobre todo el área prefrontal, que tiene que ver con la toma de decisiones, la creatividad, eh, todo lo que decíamos antes, ¿no? La Ujú. atención. Y eso hoy en día se sabe que genera positivismo y resiliencia. Imagínate, si podemos subir los niveles de motivación y positividad, eso nos va a ayudar un montón. Claro, cuando a la persona le gusta y le interesa algo relacionado con la actividad artística, que a todos nos gusta, porque es que nos lleva a nuestra niñez, nos lleva a nuestro niño interior, porque es como jugar sin expectativa. Claro, para eso el contexto tiene que ser, es muy importante el contexto para desarrollar la creatividad, porque hoy en día nosotros, los seres humanos, vivimos en un entorno donde estigmatiza el error, no nos podemos equivocar. Y si no te puedes equivocar, no puedes ser creativo, porque la primera persona que se le ocurrió voy a volar y voy a hacer un avión o voy a ir a la luna, cometió 1000 errores antes de que saliera bien el experimento. Entonces, el tema del error lo tenemos tan metido en el inconsciente y tan en nuestra cultura que no nos permitimos ser creativos. Entonces, saber que el error no existe, que es ensayo-error, que estamos creciendo, que estamos probando, que estamos... Entonces ahí desarrollamos más la creatividad. Entonces, algo que realmente empieza ya en la educación, ¿no? En la Sí, educación. Ujú, desde chicos, desde pequeños ya tendríamos que, es que hoy en día el tema de la educación, hoy se sabe que el tema de la inteligencia no hay herramientas para medir la complejidad de la inteligencia humana. No es el coeficiente intelectual, es solo una parte de la inteligencia humana. Digamos que seas buenos en matemáticas te puede servir para tu carrera profesional como ingeniero, o como, pero hay otras cosas como por ejemplo el liderazgo social o todo eso tiene que ver con otro tipo de inteligencias, con la inteligencia social o con la emocional. O sea que realmente no hay dos cerebros iguales, o sea, el perfil emocional de cada persona es distinto. Y claro, la diversidad humana, ahí es donde está la riqueza humana. Pero en el colegio somos todos iguales en una clase, todos como borreguitos sentados y todos tenemos que cumplir unos requisitos y pasar por unos cánones. Entonces eso no nos ayuda a sacar el potencial que tenemos dentro. El ujú. ser creativo, bueno, pero se entrena. Hoy en día se sabe que se puede entrenar, que podemos entrenarnos en tener una mente más creativa, que está relacionada con el pensamiento flexible, fluido, divergente y con la mente crítica. También a nivel de neuropsicología
se activa el núcleo de accumbens, que tiene que ver con el circuito de recompensa. Y el circuito de recompensa también se activa con el altruismo, no solamente con las drogas o con las adicciones al trabajo, adicciones distintas, sino que cuando la persona se entrena en generar pensamientos de benevolencia para los otros, se activa el circuito de recompensa. Y cuando se activa el circuito de recompensa, se reduce esa parte del cerebro que tiene que ver con la percepción del yo, me, mí, conmigo, porque yo tengo, porque yo necesito, porque mi enfermedad, porque mi historia. Entonces, un entrenamiento que le proponemos a los pacientes es que segreguen pensamientos de benevolencia, y más si tienen hijos. En 40 días, antes de dormir, que se queden pensando en la felicidad de sus hijos, no tanto en mi problema y en mi preocupación, sino en la felicidad de los otros. Entonces eso cambia la bioquímica del cerebro y cambia la bioquímica del cuerpo y se genera un nuevo circuito. Entonces, todo lo que tenga que ver con el núcleo de accumbens, con el circuito de recompensa, con el positivismo, con la resiliencia. Y el arte es maravilloso, porque la persona cuando le interesa algo de arte, se mejora su función atencional. Y la función atencional tiene que ver con otras funciones, como la memoria, la empatía, otro tipo de funciones ejecutivas y motoras. Y entonces el entrenamiento en la parte artística, además que la persona es que la sacas totalmente del contexto, ¿sabes? La pones en otro, desde otro punto, de otra mirada. Sí, ponerlo en otro punto de vista para verlo de otro punto, pues sí. Y ya hay 3 cosas, ya está el terapeuta, el paciente y su obra de arte. Entonces ya está fuera de ella, ya es algo que ella tiene una mirada. ¿Se acuerda que hablábamos del espacio terapéutico? Ya tienes un poco más de poder porque estás fuera de ti. Pues sí. ¿Y cómo sigue el programa? ¿Son 8 semanas? ¿Cuánto tiempo es? Son 8 semanas, una vez a la semana se realizan actividades que tienen que ver con los aspectos que recogimos en la anamnesis de la persona, con escritura creativa, arteterapia, musicoterapia. Los ejercicios de respiración son muy importantes, con técnicas de meditación y con ejercicios de visualización. Entonces la persona tiene un programa diseñado para ella con herramientas que van en progresión en las 8 semanas. O sea, hay cosas que tiene que practicar durante las 8 semanas, que son los ejercicios de respiración, de relajación y de visualización, pero después va progresando con la escritura creativa y con la arteterapia. Se trabajan diferentes temáticas como la aceptación, no desde lo cognitivo, sino desde lo emocional, desde las sensaciones en el cuerpo, porque hoy en día hay mucha evidencia del neurofeedback, de cómo yo puedo registrar sensaciones para evocarlas. Entonces, que la persona recuerde las veces en su vida en las que dijo adiós, que dijo hola a alguna cosa, o que se sintió totalmente aceptada incondicionalmente por una abuela o por una madre, o cómo se siente la aceptación incondicional. Y después, poquito a poco, ir llevando esa sensación de aceptación a otros aspectos que le cuesta más aceptar. Sí, sí. Eso, entonces primero es la aceptación, después trabajamos con la confianza, con la fe, luego trabajamos, pues dependiendo los aspectos que cada uno tenga que trabajar, el adiós, los duelos, hijos, padre, madre, muy importante la práctica de Tonglen, que es la práctica de dar y recibir, o sea, esto que te contaba antes del altruismo, de la benevolencia, porque sabemos que el ser humano por naturaleza es malevolente, o sea, de todas las cosas piensa en lo peor. Ya le pueden pasar 1000 cosas bonitas en un día, que como te haya pasado solamente una mala, la mente va ahí, a lo negativo. Entonces no solamente es malevolente con los demás, sino con uno mismo. Por ejemplo, pasa un coche rápido al lado tuyo y ya piensa, ¡ah! Dios, se va a pegar uno. Entonces, claro, ahí estamos creando ya un potencial
de pensamiento. Tenemos que darnos cuenta y decir, ay, ojalá reduzca la velocidad y vaya más tranquilo. Y con nosotros mismos también somos muy tiranas, la mente es muy tirana y piensa en lo peor. Entonces es un entrenamiento, benevolencia, bondad hacia uno mismo, bondad hacia los demás. O sea, creernos que nos merecemos lo mejor, ser bondadosos con uno mismo, con nuestra mente. Ujú, ujú, Y eso se entrena también con el circuito de benevolencia y con el dar y el recibir. ujú, Entonces, digamos que trabajas contigo misma como si fueras un espejo. Entonces, tú recibes desde tu parte de plenitud, porque estás trabajándote, ¿no? Toda la carencia de la otra Julia chiquitita, de la otra voz chiquitita que dice, ay, no voy a salir de esta, o cualquier cosa, y se lo devuelves en forma de la actitud que necesita o ujú, simplemente del corazón, porque al final es ablandar el corazón y abrir la mente, o sea, serenar la mente, dejarla en calma, tranquila, mm, conocer herramientas para trabajar la paz interior desde la mente y trabajar el corazón para que se quede blando y para que podamos perdonar y perdonarnos a nosotros mismos y liberarnos de todas las cosas que no nos encajan bien. Todo lo ujú. que, esto me Sí. rechina, esto no, eso poquito a poco tenemos que ir disolviéndolo en el corazón. Ujú. Y después de las 8 semanas, ¿los pacientes siguen solo? ¿Siguen con lo que han aprendido? ¿Siguen solo? Sí, sí, siguen solos. Normalmente, algunos, pues nosotros, claro, hacemos retiros, hacemos dinámicas, entonces muchas veces, pues suelen aparecer de vez en cuando, o a lo mejor alguno conectó más con el arte, pues va hacia el arte. Otro conectó más con el yoga, pues termina en el yoga. Sabes que después cada uno, pues hace lo que le va bien, ¿no? Es que realmente se trata de eso, de conectar con el niño interior y decir, oye, esto es lo que a mí me va bien, porque no hay una receta universal, no hay una dinámica de yoga que sea buena para todos, no hay una dinámica, o sea, cada uno tiene que encontrar qué es lo que le va bien. Sí, en la respiración sí que hay dos partes que trabajamos siempre, que es el diafragma, que aquí decimos, se me subieron las madres, ¿no? Cuando tienes un disgusto, se me suben las madres, no puedo respirar. Claro, entonces, Ujú, esa tensión en el diafragma te impide respirar el proceso de vida, porque al fin y al cabo, lo único que nos ayuda a aceptar las cosas es respirarlo, es integrarlo. Tengo que coger todo lo que hay debajo del ombligo y subirlo al corazón, que es donde está la sabiduría del corazón. Pero si tengo en el diafragma una cosa rígida que no me permite hacer esa respiración, no puedo. Y claro, para los tumores y para todo le va muy bien el oxígeno. Tenemos que relajar el sistema respiratorio y aprender a respirar lo mejor que podamos. Suspirar. O sea, ¿qué le vas a decir a eso a una madre que acaba de fallecer a un hijo? ¿Cómo lo va a entender? No puede entenderlo. Lo único que podemos es comprenderlo desde el corazón. Y para eso tengo que subir el disgusto al pecho ujú, y decir, venga, lo llevo a mi corazón y lo acepto y no es fácil. Y luego el psoas también, el músculo psoas, que tiene que ver con las ingles y con toda la parte de abajo, eso ya se tensa solo. Imagínate cuando te dan una noticia de un tumor. ujú, O sea, tú vas por la calle y no ves un escalón y ya eso ya se te tensa. Y claro, las ingles, el psoas, el diafragma están relacionados. Y si yo tengo todo eso muy tenso, no puedo respirar. Y no puedo, ¿te acuerdas que hablábamos de la bidireccionalidad entre la mente y el cuerpo? Entonces tiene que haber una buena conexión, una buena comunicación. ujú. Sí, gracias. Entonces, Ujú. sí. Sí, Carolina, me gustó mucho la explicación, muy interesante Ah, también, gracias. porque muchas veces nos decimos esto, que nos duele la ingle, no sabemos por qué, pero sabiendo lo que tiene algo que ver con la respiración, con un susto que nos ha pasado, que el Sí, cuerpo lo manifiesta. Ujú, claro, y podemos trabajarlo desde la mente, o sea, no entendiendo la raíz para qué, no nos sirve para nada, que es que no podemos entender, hay cosas
que por mucho que las queramos entender, la razón tiene el imperio y no, lo que tiene que tener el imperio es el corazón. Entonces, digamos, vamos a ver, no lo voy a entender jamás, ¿por qué me tocó? ¿Por qué? No, tenemos que decir, venga, vamos, ¿para qué? Vamos a respirarlo, vamos a integrarlo y con mucho amor, con mucha amabilidad, con una misma, con mucho cuidado, con mucho cariño Ujú, y paciencia, mucha paciencia. ujú. Gracias, pues sí. ¿Nos puede contar un ejemplo de un paciente suyo? Un ejemplo. Sí, como por ejemplo, ¿qué puedo decirte? Bueno, es que mira, hay tantos ejemplos que la verdad que, por ejemplo, el otro día la persona esta que llegó a la consulta destrozada, llorando, bueno, salió con toda la información y con toda la práctica de la respiración totalmente energizada, porque digamos, que hay, hay, hay que ir poquito a poco, ir entendiendo que los obstáculos que nos permiten conectar con nuestra niña interior son siempre los mismos, porque somos todos humanos. Entonces, uno de ellos es la percepción de la realidad. Por ejemplo, a mí me cortan un brazo y yo por mucho, o sea, es fatal. ¿Qué voy a hacer? No me va a entrar en la cabeza y la verdad es que a nadie le gusta que le amputen un brazo. ¿Qué voy a hacer? Lo único que puedo hacer es cambiar mi percepción de que no tenga el brazo, pero el dolor que genera que yo no tenga brazo es real y va a seguir estando. Otra cosa es el sufrimiento, o sea, el apego al dolor, pero yo tengo que aceptar que tengo el dolor de que adiós al brazo, pero mi percepción es lo que yo puedo cambiar con esa neuroplasticidad y con esa nueva visión de ese acontecimiento. Entonces, a los pacientes, cuando terminan el proceso, les pedimos que hagan un informe. Y tengo informes sobre las cosas que les ocurren a ellos, ¿no? Entonces, el informe es muy importante porque tiene que ver con el cierre del ciclo de la experiencia. Por ejemplo, si la ventana estaba abierta y cogí frío, la cerré, pero estoy, ¿y quién habrá dejado la ventana abierta? Y este frío ahora, y es que son pensamientos repetitivos, rumiantes, acerca de aquello que ocurrió hace un montón y que sigue estando ahí. Entonces, una forma de aprender a generar el cierre del ciclo de la experiencia es entrenándote en cerrar cosas. Por ejemplo, yo termino de hablar contigo hoy y digo, a ver, ¿de qué me doy cuenta y qué cierro yo con esta conversación? ¿No? Pues los pacientes igual. ¿Cómo cierran el proceso de las 8 semanas? Entonces, escriben un informe muy bonito acerca de qué se han dado cuenta, de qué cosas les falta por superar, o sea, sobre todo resignificar la experiencia. ¿Para qué les sirve atravesar por esta experiencia de dolor y de sufrimiento? Y muchos cuentan, pues eso, que han cambiado sus vidas, que han ubicado las personas que tienen que ubicar en su sitio. Yo, por ejemplo, suelo ir a las casas cuando ya están terminales, ¿no? A acompañar a los últimos momentos de vida. Y, por ejemplo, personas que me han dicho, mira, yo no quiero llamar a mi suegra, a mi cuñada, porque me pone de mal humor y porque no me gusta y claro, y en el fondo se sentían culpables porque la cuñada es la hermana de su hermano, es la mujer de su hermano y su hermano tiene que saber que está a punto de fallecer, ¿no? Entonces, bueno, pues estar ahí, decir, mira, haz lo que te salga del corazón, está todo bien. Sí, la última experiencia que tuve el año pasado fue con un niño de 13 años que trabajamos con toda la familia. El padre lo trajo pues muy hinchado, sin habla, ya le habían dado todo lo que le podían dar de quimio. Y bueno, el niño cuando entró en la sala, porque esto fue otra importante, es muy bueno trabajar fuera del hospital, porque el contexto del hospital es como enfermedad y nosotros estamos en una sala
que tiene unos ventanales muy grandes que dan a un parque y es un ambiente muy agradable. Y el niño no se quería ir de la sala. Se pasaba 2 horas y decía, cuando se veía madre, decía, vámonos, que nos tenemos que ir. Se ponía a llorar, no, no me quiero ir. Entonces el niño llegó sin hablar y empezamos a trabajar con las sílabas guerreras, con la respiración y tal. Pues ya el padre, cuando lo traía a la consulta, desde que se montaba en el coche hasta que llegaba a la sala, iba con la A, sacaba la A porque yo le enseñé a sacar la A y mira, la verdad es que recuperó la habla, luego falleció, pero trabajó un montón, pintó, hizo un montón de ejercicio, se le veía ilusionado, o sea, los últimos meses de su vida los vivió, la verdad que allí, mientras estaba en la consulta, lo mejor que pudo. Y es durísimo, para la familia. Trabajaba con toda la familia porque me iban a dejar al niño allí y les dije, no, quédense todos, eran 4, o sea, era su hermana la pequeña, el padre y la madre. Y juntos hacíamos todo. Y la verdad que era muy bonito porque al final es una intervención familiar donde, bueno, el niño lloraba, gritaba, reía, hizo de todo, pero bueno, en Ujú. familia. Una pregunta. Yo escucho muchas veces que a los pacientes no lo dicen que van a morir. Es que a lo mejor los médicos saben que van a morir en 2 semanas, pero no quieren decírselo, como la familia a lo mejor lo sabe, pero el paciente no lo sabe. ¿Cómo ves esto? ¿Es mejor decírselo? Yo creo. Mira, que es que cada caso es un mundo. Te Mm, contaba que el otro día, por ejemplo, un paciente, yo no se lo voy a decir a mi madre porque tiene 80 años. Bueno, yo cambio un poco por esto de la flexibilidad mental, le hablo de otras opciones, de otras alternativas. Pues simplemente porque como está en el cambio, para que se atreva a cambiar, ¿no? A hacer cosas distintas. ¿Qué es mejor? ¿Contarlo o no contarlo? No, porque se va a llevar un disgusto, porque no sé qué. Bueno, pero es que a lo mejor resulta que tu relación con esa persona, con tu madre o con tu padre, cambia y es maravillosa. Y si es algo que es un cambio evolutivo para toda la familia, ¿por qué le vamos a privar a una de ellas? Todos lo saben menos la madre. Y no puede ser tampoco, creo yo, porque está suponiendo un cambio para todos, ¿por qué no para ella? ¿No? Por miedo a que le pase algo, porque una de las cosas muy importantes de la enfermedad, no sé si conoces el libro de La enfermedad de complacer a los demás. mm, Hay muchas mm, veces que la enfermedad viene por ahí, por siempre intentar complacer al otro. No se lo voy a decir pobrecito porque se va a sufrir. No se lo voy a contar porque va, yo qué sé, cualquier cosa. Entonces, o porque va a enfadarse o porque va... Entonces, es muy importante la valentía. La valentía, aprovechar cada momento para sacar la honestidad, para ser verdadero, para decir, esto es lo que hay, como un niño pequeño. Un niño no te va a ocultar que tiene un cáncer. mm, Entonces, es difícil, es muy difícil y además el tema de los diagnósticos de condenatorios, de que te vas a morir en 2 meses, en 6 meses, nunca se sabe, nunca se sabe y la verdad es que es duro decirle a una persona, te quedan 3 meses de vida. Creo que no, ya cada vez más los médicos están cambiando la estrategia en la comunicación de la enfermedad. mm, Aún así, no es fácil. No es fácil porque acuérdate de que la mente se centra en lo negativo. Entonces, a lo mejor el médico dijo algo primero positivo y después eso negativo y lo otro lo sesgó. No escuchó lo otro, solamente escuchó que va a morir. Entonces, es difícil el decirlo, el comunicarlo, pero para eso una buena terapia, una intervención, una mediación, algo que permita que se pueda entender desde la paz y desde la comprensión de que, bueno, es lo que hay y vamos a hacer lo mejor que podamos las cosas. ujú, ujú. Gracias, Carolina. Yo creo que lo que dijiste ahora de la valentía y esto es un consejo práctico
que podemos ser todos, ¿no? Que sea honestos Sí, con nosotros y un poco valentía, ¿no? De las cosas, no sí, con miedo de no decírselo, ¿no? De sí. vivir honesta. Vale, gracias. Sí, a mí me gusta mucho para eso recordar a la niña interior, Ujú, a la niña interior, porque la niña interior es verdadera, tiene ingenuidad todavía la niña, ¿no? Entonces, pues esa niña que es quien es y que es como es, ujú. Y escucharla, y escucharla. escucharla. Sí, gracias. Sí, Ujú. total. Gracias, Carolina. Ahora vamos a hacer las preguntas que tenemos de los oyentes. Esta vez tenían los oyentes la posibilidad de preguntar algunas preguntas a los ponentes. Entonces, la primera pregunta es, Carolina, Jacqueline nos pregunta, ¿cómo mantener aterido un paciente con una deficiencia energética de muchos años de evolución? Bueno, tiene que ver con el cambio de los circuitos cerebrales. Digamos que todo lo que nosotros somos, pensamos, sentimos, viene determinada por esa red neuronal que se ha ido haciendo a lo largo de nuestra historia evolutiva, con nuestra memoria, con nuestras emociones, y hay que generar nuevos circuitos. Entonces es muy importante generar nuevos hábitos de vida que suban el nivel energético del paciente, aprender técnicas que conecten con la energía del cuerpo y que la persona lo realice de manera sistemática para que pueda subir la energía. Ujú. Vale, Necesita un entrenamiento, es un entrenamiento sistemático para poder cambiar y generar un círculo virtuoso, en vez de un círculo vicioso, un nuevo círculo virtuoso. Y ujú. sobre todo, que le encuentre sentido, que resignifique la experiencia, que reevalúe el sentido que tiene el estar pasando por esa experiencia de esa forma, y bueno, y acompañarlo y sacarle provecho a esa experiencia. Ujú. Pues sí, gracias, Carolina. Y la segunda pregunta es de Evelyn. Ella pregunta, ¿qué avances hay en la cura de las enfermedades mentales? Sí, hoy en día hay muchísimos avances tecnológicos, están habiendo muchísimos programas de ordenador para las diferentes patologías, depresión, ansiedad, esquizofrenia, estrés postraumático. Está habiendo muchísima estimulación cerebral no invasiva que irán saliendo a lo largo de estos años. Ahora, así pueden probar, por ejemplo, el neurofeedback. Neurofeedback depende de la patología, pero si es para la depresión o la ansiedad va muy bien. Es un programa de ordenador que viene con unos juegos y la persona se entrena en las sensaciones para poder tener ese manejo y esa habilidad en evocar la sensación cada vez que lo necesite. Ujú. Gracias, pues sí. Yo también vi en la página de Facebook, en vuestra página, tenéis también ahora no sé cómo se llama, pero creo que un aparato que se pone. Sí, sí, es para, o sea, lo que hace es dar un masaje craneal, activando algunos puntos con calor de digipuntura y bueno, y para los ojos también. Son ayudas que nos pueden servir en un momento dado cuando tenemos dificultades para poder realizarlo sin esa ayuda tecnológica. Pero ya que están ahí, es bueno poder conocerlas y utilizarlas si las necesitamos. Pero que nosotros trabajando en el interior podemos realmente cambiar esa bioquímica y sacarle partido a nuestro potencial interior sin necesidad de la tecnología, aunque hay casos como por ejemplo la esquizofrenia que viene muy bien la tecnología. Hay que cortar. Vale, me apunto. Ujú. Ok, muchas gracias. Pues sí. Ok. Alina pregunta, desde su práctica experiencia, ¿qué intervención o tratamiento aplican en personas con fibromialgia?
¿Y cuáles han sido los resultados? Bueno, personas con fibromialgia, ¿no? ¿Qué podemos hacer con las Sí, terapias mente-cuerpo? pues mira, las personas que vienen con fibromialgia ya vienen de un largo recorrido, han probado muchísimas consultas, tienen muchísima información. Normalmente se definen como la fibromialgia, la definen como si tuviesen un traje de buzo puesto, la definen como algo pesado, como una carga. Entonces tiene que ver como mente y cuerpo, no la podemos separar, tiene que ver también con la carga que llevamos que no nos pertenece, como responsabilizarnos de cosas que en su día pues las cogimos y no nos pertenece. Entonces es todo un trabajo también psicológico de aprender o una vez más a hacer las cosas que nos vienen bien, a poner las cosas en su sitio, bueno, todo el trabajo mente-cuerpo ayuda porque trabajamos con la respiración, con los procesos cognitivos, emocionales y conductuales. Y bueno, hay experiencias de personas que han progresado muchísimo, que están mucho mejor. Hay personas que han probado la terapia neural, que se pincha y ayuda al dolor. El tema del dolor, hay muchísimo escrito acerca del dolor y muchísimas estrategias para el dolor, pero lo que sí se sabe es que el dolor es procesado en el cerebro. Entonces es una percepción. Claro, cada uno tiene su umbral de dolor y lo importante es cómo yo me relaciono con esa percepción del dolor. Si me relaciono apegándome al dolor, que como decíamos antes, la mente se fija en lo negativo, entonces si me duele la rodilla, solo existe la rodilla, si me duele el cuerpo, ya mi mente se queda en que me duele el cuerpo. Entonces, poquito a poco hay que ir cambiando ese apego de la mente hacia el sufrimiento y dándonos cuenta de que sí, de que el dolor existe, de que el dolor está ahí, pero que vamos a desarrollar estrategias creativas para afrontar el reto del dolor con soluciones pues innovadoras, ideas nuevas y se puede, pero es un entrenamiento también, o sea, todo es un entrenamiento, es cambiar los circuitos neuronales y se forjan con la repetición, con la mielina. Entonces tenemos que diseñar un plan estratégico adaptado a la persona que vaya bien según su perfil emocional y que le ayude a cambiar. Gracias. Yo veo en las personas con fibromialgia muchas veces el problema que como no hay tampoco científicamente un concepto muy claro que esto es fibromialgia, lo ponen muchas veces bastante fácil en una caja Sí, y ahí están. Ya tengo sí, fibromialgia, ya tengo nombre a lo que sí, tengo sí, 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 y a no, lo no, mejor, pero todo ujú, a lo es mejor así. Sí, sigue, sigue. sí, a lo mejor viene de otro tema, ¿no? A lo mejor hay que trabajar, como estamos hablando hoy, de la Sí, mente, de cuerpo-mente, y no solo decir, ahora tengo esta enfermedad, ¿no? Ujú, claro, y aún teniéndola, porque se puede vivir con la enfermedad. claro. Acuérdate, me amputan el brazo y yo no voy a negar que es doloroso y que Ujú, no es nada agradable vivir con un brazo menos, pero sí puedo cambiar mi percepción de la experiencia. Es donde tenemos el poder, porque la fibromialgia la tengo, bueno, pues por mi perfil emocional y por mi tendencia y por lo que me ha tocado, pero yo tengo que desarrollar una estrategia para relacionarme con eso y vivir en paz y vivir feliz con eso, porque mientras me siga identificando con o sea, con que es que lo tengo y qué voy a hacer, como es un poco de victimismo el quedarse ahí y no sentir que tenemos poder o que tenemos responsabilidad para cambiarlo. ujú. Yo también siempre creo que es un gran regalo a nuestra familia, a los demás, que que yo estoy sano, que yo tengo salud, es un regalo para mi entorno. Cuando yo Sí, digo, yo tengo una enfermedad y yo tengo esto, también para mi entorno es es un, sí, triste, un sí, trabajo. Ujú, y, exacto, que ujú, supone un cambio evolutivo ujú, para la persona y ujú, para toda la familia. O ujú, sea, se mueve
la tierra, el sostén, que es la familia, se mueve. Ujú, Y muchas veces trae cambios importantes de colocar y ubicar a personas, a procesos, a cosas en el contexto de una forma más positiva para la persona, porque también pasa por eso, por la ubicación. O sea, si yo sé que esto es rojo y es cuadrado y lo pongo a mi derecha, ya yo me quedo tranquila, porque sé que es rojo, cuadrado y lo pongo a la derecha. Nos cuesta un montón soltar el control. Entonces, el sentir que yo tengo algo de control me ayuda. Entonces, vale, pues esto es rojo, esto es fibromialgia, es así y lo voy a poner aquí. Y ahora y yo me desidentifico un poco para que soy más que eso. ujú. Una pregunta también, eso a lo mejor pasa mucho con los hombres. Cuando le dice, prueba una terapia mente-cuerpo, ¿no? A lo mejor lo rechazan, "Ah, eso no es para mí, eso no", como un Sí poco... cuesta más. Ujú, Les cuesta más, pero la verdad es que sí, que también acuden, que también viven sus procesos de, no solamente cuando están con una enfermedad crónica, así, o autoinmune, muchos vienen por ansiedad o por estrés o por depresión. ujú, Y la verdad es que trabajan bien, son lo que pasa es que la mujer, digamos que tiene el cerebro del hombre es diferente al cerebro de la mujer, tiene otras conexiones neuronales, más ricas conexiones neuronales y emocionalmente eh, es más cambiante, o sea, las hormonas y todo, o sea, es un poquito más complicado, pero también tiene otro potencial la mujer. Y ujú. el hombre cuando se pone en serio a trabajar, la verdad que sale Sí, adelante. sí, sí, me imagino. Solo a veces cuando pasa esto, ¿no? Que lo dicen a lo mejor, no, no, no es para mí, pero tienen que Sí, probar, tienen que ser el primer paso. Y cuando lo han probado, y muchas veces también a lo mejor son personas que ya tienen un recorrido muy largo, como dijiste de la fibromialgia, que ya llevan años y años probando a sí, lo mejor medicamentos y no le ayuda, ¿no? claro. Otra Buscan otras opción. cosas, sí. Y muchas veces les dan vergüenza, a los hombres les da vergüenza ir, Ya. llamar y tal, es como, pero Sí, bueno, sí, pero son cosas que hay que ser valiente, ¿no? Hay que sí, como, da igual que es el único hombre en el grupo de yoga, porque en mi grupo de claro, yoga hay un hombre y me encanta que venga. sí, Realmente lo apoyamos, ¿no? Lo decimos muy sí, bien que está aquí y hay que un poco también es verdad, verlo así. sí. Pues sí. Ya llegamos a la última pregunta. Ana pregunta, tengo 45 años, me gustaría aprender la meditación. ¿Cómo empiezo? Pues claro, yo le diría que buscase a alguien que le pueda transmitir la práctica de meditación presencial, porque información sobre la práctica de meditación, mindfulness, todo eso, hay un montón, pero hay una parte no verbal que se transmite, que es lo que antiguamente los maestros le llamaban la transmisión de las enseñanzas, que es cuando otras tradiciones un poquito más cerradas, como el Bon o el budismo, tienes que tener la transmisión del maestro para hacer la práctica. Entonces, es muy importante que no solamente sea leer o verlo, sino que acuda a un sitio donde la persona ya tenga la práctica y se la pueda transmitir en forma presencial, no verbal. Ujú, ujú, sí, Vale, porque es la forma en la que llega. Ahí ujú, se transmiten otros contenidos ujú, de forma no verbal. ujú. Y muchas veces también el apoyo de un grupo ayuda para seguir adelante con una terapia, ¿no? Por supuesto, porque la meditación es muy simple, no es muy sencilla, es tan sencilla que la gente no continúa, abandona, porque realmente es pararse y sentir la respiración y bueno, si das con un buen maestro, pues claro, sí te puede ayudar y te puede acompañar a que entres en los estados en los ñanas, en los estados bueno, en los diferentes estadios de la meditación y que sepas dónde estás,
porque si no, la meditación es como una sopa. Te metes ahí, cierras los ojos y después no sabes ni dónde estuviste o cómo funciona la mente. Y no es así. La meditación es un proceso que está muy bien descrito y que si encuentras un buen maestro, te puede guiar y te puede acompañar al entrenamiento de las diferentes ondas cerebrales, a los diferentes procesos de la meditación, y es maravilloso. Es muy bueno. Ya desde 1921 se sabe que se pueden entrenar a las neuronas. Imagínate, cuando uno dice que está en estrés, es porque tú, por ejemplo, estás en beta, ¿no? Y vas a cruzar una calle y tienes que estar atenta porque tienes que ver dónde están los coches, si se ponen verdes, si no. Y cuando llegas a tu casa dices, ahora me voy a relajar, me voy a poner en alfa. Y tu mente sigue en beta. Entonces, cuando decimos que es estrés, es que hay incapacidad para flexibilidad mental. O sea, no hay la capacidad para cambiar de una onda a otra. Entonces, eso se entrena. Yo me entreno en saber cuándo estoy en alfa, en saber cuándo estoy en beta, en saber cuándo estoy en gamma, en saber cuáles son los estadios de la meditación. Y eso se puede hacer, es fácil, pero necesitamos una buena guía, un buen maestro. Gracias, pues sí, muy buena información. Ya tengo las últimas 3 preguntas, ¿vale? De la entrevista, que lo pregunto siempre a todos los ponentes. La primera es, ¿de qué estás más agradecida hoy? ¿De qué estás en este Pues momento? es agradecida de estar contigo. Gracias. Gracias. Y con todos vosotros, con todos los que están escuchándonos, para que reciban esta información muy valiosa. Gracias. Y también agradecida con la tecnología, porque muchas veces una dice, ay, no, el teléfono, el tanto ordenador, tengo ganas de naturaleza, pero al final la tecnología, cuando la sabemos utilizar bien, nos trae un montón de beneficios. Yo tengo la misma opinión. A mí me encanta la naturaleza. El máximo tiempo estoy en la naturaleza, pero ese ratito que me conecto al mismo tiempo con tanta gente y con gente que vive lejos, que no están aquí donde yo vivo, es un encanto, es un aprendizaje muy grande. Pues sí. Es un beneficio, es Un una beneficio. herramienta maravillosa, sí. Gracias, pues sí. Gracias. Ahora, imagínate que tienes 100 años y toda la información que de tu trabajo se ha borrado. Te doy un bolígrafo y un papel. Dime los 3 principios más importantes de tu vida. ¿Qué apuntarías en el papel? Pues la primera, como decíamos, la bondad, la benevolencia, la bondad hacia uno mismo y hacia todos los que nos rodean y hacia todo el contexto en general. Aprender a pensar en positivo, en bondad, en cosas buenas que nos ocurran. Intentar que esa mente negativa que siempre está pensando en lo peor, en lo que nos puede ocurrir, en imaginaciones catastróficas, en cosas que no van a ocurrir nunca y que están ahí preocupándonos y intentar cambiarlo por benevolencia, por bondad. El siguiente, pues el poder, la toma de decisiones, el saber que somos libres para elegir Sí. y eso nos trae confianza también, la benevolencia nos trae fe, nos trae confianza porque tú sabes que el universo está siendo bueno contigo. No es porque tengas una enfermedad, te ha caído una maldición. No, la benevolencia es, oye, que hay bondad, por encima de todo hay bondad. Y entonces esa fe te ayuda también a tomar decisiones y a tener el poder de decir, elijo libremente con quién quiero estar, con quién no quiero estar. Y la otra cosa, la lucidez, o sea, la claridad mental, el decir, esto me conviene, esto no me conviene. Porque donde ponemos luz es donde realmente nos damos cuenta de las cosas, si no, no te das cuenta. Gracias. Entonces, esas 3 cosas. Muchas gracias. Sí, sí, me gustaron mucho. Muy, muy bueno, sí. ¿Y hay algún libro que nos quieras recomendar? ¿Algo que...? Pues mira, el de Elizabeth Kubler-Ross, el de La Rueda de la Vida, ese es maravilloso. Yo cuando lo leí, pocos libros hacen llorar. La Es, verdad que el libro es alemana. Sí, es sí. alemana, muy buena. También otro libro que me hizo llorar es El amante cósmico de Paramahansa Yogananda. Ujú. Son
El amante cósmico es ese anhelo que tiene uno por algo, que es ese vacío, que se convierte en plenitud y en gozo cuando está dentro, ¿no? Pero ese anhelo por algo más allá y todo eso, muy bonito, el amante cósmico. Y luego todos los de Jack Cornfield, me encanta, el Camino con Corazón, después del éxtasis, La Colada, esos son buenos. Ujú, ujú, gracias. Pues sí. ¿Y cómo podemos ponernos en contacto contigo? ¿Cómo? Pues mediante mi número de teléfono, te lo Ujú. digo, Vale, no, 6, no, no no, yo hace me lo falta. pongo, no hace falta. Luego te conecto aquí abajo con el email, ¿no? ¿Tienes página web? La página. Estamos en ello, pero tenemos ahí una y luego tenemos el Facebook. El Ujú, Facebook es genial. Mente Cuerpo Canarias y terapia integrativa también. ujú, sí, lo voy a poner luego aquí abajo para la gente poder encontrar y contactar. Vale. Vale, gracias. Hay una última mensaje que te gustaría decir a los oyentes. Amor. Que nos cuidemos mucho, que nos mimemos, que nos demos masajes, que hagamos las cosas que nos gustan, que disfrutemos, que estemos con la familia, no que dejemos la familia para lo último, para el fin de semana. No, que prioricemos, que digamos, que aprendamos a decir no, Ujú, no a lo que la sociedad nos impone, a trabajar tantas horas, a tener que ser la mejor madre o el mejor padre, la mejor profesional. No, a disfrutar de las cosas simples y cotidianas, a disfrutar fregando la loza, haciendo la comida, barriendo la casa, estando con los niños. ¿No? Como el dicho, antes de la iluminación iba a buscar agua y cortaba leña. Después de la iluminación busco agua y corto leña. ah, muy bien. ¿No? Pues sí, sí, sí. Lo Ser simple. feliz con lo que hacemos, ¿no? O sea, contenta Sí, y no por obligación, ¿no? Que hacerlo con sí, gusto. Y hay cosas que hay que hacerlas, eso está clarísimo. Hay sí. ciertos. Y aprender a agradecer, dejar de dar por sentado, Ujú, porque muchas cosas que nos parecen obvias, no nos damos cuenta, pero son milagrosas. O sea, estamos todo el rato quejándonos de lo que no tenemos y ujú, tenemos que dejar de quejarnos y empezar a agradecer lo que nos parece tan obvio como la ujú, salud, como el que pueda estar aquí contigo ahora. O ujú. sea, es un entrenamiento mental. Sí, 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 yo lo entiendo perfectamente. Pues Sí, muchas gracias. Sí, bueno, lo tenemos todos los días, ¿no? sí, Todos los días de empezar bien el día, intentar que estamos bien con nosotros y con los demás. Ujú, sí, sí, claro, porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. sí. Entonces no lo valoramos. Ahora tenemos 2 piernas, tenemos 2 ojos, podemos hablar, hay personas que le encantaría y no pueden, Ujú, y no nos damos cuenta, y nos quejamos de lo que no tenemos. ujú. Sí, sí, sí. Muchas Sí, gracias, Carolina. Sí, lo veo, sí, lo confirmo totalmente. Pues sí. total, yo también, sí, sí, es así. Sí, gracias. Ahora vamos a terminar aquí la entrevista. Yo encantada que podía hablar un rato así contigo y muchas gracias por oírnos a las oyentes. Nos vemos en la próxima entrevista. Gracias, Muchas Carolina. gracias. Gracias Gracias. a ti. Hasta luego. Bueno, adiós, gracias, feliz día. Chao, chao. Muy bien.